Vender flores en la calle nunca fue fácil. Cada día, bajo el sol o la lluvia, soñaba con una vida distinta, sin imaginar que mi destino cambiaría por completo cuando conocí a un hombre sin nombre, sin pasado, pero con una mirada que hablaba más que mil recuerdos. No era un cuento de hadas. Fue real, confuso, doloroso y hermoso, porque a veces el amor no llega vestido de promesas, sino de silencios que abrazan y de heridas que sanan con el tiempo. Esta no es solo mi historia, es la historia de dos almas perdidas que, sin buscarse, se encontraron en la esquina más olvidada de la ciudad y decidieron escribir algo nuevo, sin certezas, pero con el corazón. ¿Se puede amar a alguien que no recuerda quién es? ¿Se puede construir un futuro sin saber el pasado? Yo no tenía respuestas, solo un ramo de flores y la esperanza de que él eligiera quedarse. Lo que vivimos fue más que amor, fue renacer. Y hoy, por primera vez, te contaré la verdad que nunca le confesé a nadie, hasta ahora. Cada mañana colocaba mis flores en la misma esquina, justo frente a la panadería. Era mi pequeño mundo, perfumado de esperanza y colores. Aunque la ciudad no me miraba, yo siempre encontraba belleza en lo simple. Mis manos, marcadas por el frío y el trabajo, envolvían ramos con ternura. A veces los transeúntes me regalaban una sonrisa, otras veces solo el silencio. Pero yo resistía, con el alma llena de fe. Una tarde gris, cuando el cielo parecía llorar conmigo, lo vi. Caminaba desorientado, con la ropa sucia y una mirada que no sabía de dónde venía. Nadie lo notaba, excepto yo. Se detuvo frente a mí, mirando las flores como si fueran parte de otro mundo. Le ofrecí una rosa, sin decir nada. Él la aceptó, temblando, como si esa flor tuviera respuestas que buscaba. No tenía nombre ni recuerdos, solo traía consigo un papel arrugado con un número roto y un colgante de madera. Me miró con unos ojos que pedían ayuda en mí, pero también escondían algo más profundo. Sentí una punzada en el pecho. No era solo compasión, era como si su tristeza me perteneciera. Le pregunté si tenía hambre y asintió con la cabeza, en silencio. Le compré un pan dulce con mis pocas monedas y se lo entregué con timidez. Me dio las gracias, aunque parecía no entender por qué lo hacía. Esa tarde no vendí muchas flores, pero sentí que había hecho algo más importante. Cuando el sol cayó, él seguía allí, sentado en la acera, mirando las sombras. Le pregunté si tenía dónde dormir. Me dijo que no lo recordaba. No sabía si venía o iba, si buscaba algo o simplemente huía. Había algo extraño en él, una mezcla de fragilidad y fuerza oculta, como si su alma estuviera rota, pero aún con ganas de vivir. Me fui a casa, pero no pude dormir. Su rostro aparecía cada vez que cerraba los ojos. ¿Quién era ese hombre sin memoria? ¿Y por qué su presencia me dolía tanto? Al día siguiente lo volví a encontrar en la misma esquina. No había dormido, su ropa estaba más sucia y su mirada seguía perdida, pero al verme esbozó una pequeña sonrisa. Me acerqué con cuidado, temiendo que se asustara. Le llevé un café caliente y un pan, como si fuera lo más natural del mundo. Lo aceptó con una gratitud que no cabía en palabras. Me senté a su lado por unos minutos. El ruido de la ciudad se desvanecía mientras compartíamos ese pequeño desayuno. Por un instante el mundo parecía detenerse. Le pregunté su nombre otra vez, pero solo encogió los hombros. A veces sueño con un campo lleno de girasoles, pero no sé si es mío o robado, murmuró. Esa frase me hizo temblar. ¿Cuánto dolor cabía en alguien que no sabía quién era? Aún así, no podía dejarlo ahí, solo, invisible entre el bullicio. Le ofrecí ayudarlo a buscar un refugio, pero se negó. Tenía miedo, lo leía en sus ojos, como si algo dentro de él gritara que no confiara en nadie. Decidí no presionarlo. En lugar de eso, traje una manta vieja de casa y se la di. Esa noche dormí más tranquila, sabiendo que al menos no pasaría frío. Así comenzaron nuestras rutinas. Cada día, mientras vendía flores, él estaba cerca. No hablaba mucho, pero su presencia me hacía sentir menos sola. La gente empezó a notarlo. Algunos cruzaban la calle para evitarlo, otros murmuraban cosas crueles. Yo solo bajaba la cabeza, dolida por su indiferencia. Pero también hubo quienes nos miraban con ternura. Una anciana me dijo, «Tu alma brilla más fuerte desde que él llegó». No supe qué responder. Cada noche, al cerrar el puesto, lo buscaba con la mirada. Si lo veía, sentía alivio. Si no, el corazón se me apretaba. Sin darme cuenta, ese desconocido sin memoria se estaba convirtiendo en parte de mi historia. Una mañana, mientras arreglaba mis flores, lo encontré acariciando un ramo de lirios blancos. Sus dedos temblaban como si esa flor despertara algo adormecido en él. Le pregunté si recordaba algo. Cerró los ojos con fuerza, como si luchara contra una imagen lejana.
Una voz, una mujer, creo que lloraba, dijo en un susurro. Sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez que hablaba de un recuerdo, aunque confuso. No quise presionarlo, pero algo se había abierto. Empezó a quedarse más tiempo junto a mí. A veces tomaba una flor y se la quedaba viendo durante minutos. Otras simplemente observaba el cielo como si esperara respuestas. Un día le llevé un cuaderno y un lápiz. Le dije que quizás escribir le ayudaría. Aceptó el regalo con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Esa noche lo vi garabateando palabras y dibujos, espirales, ojos, flores, imágenes sin orden pero llenas de emoción. Cada página era una parte de él tratando de salir. Empecé a notar algo en su mirada. No solo miedo, sino ternura. A veces me observaba mientras yo vendía flores, y cuando nuestras miradas se cruzaban, sonreía. Yo también había cambiado. Ya no era solo la florista de la esquina. Ahora esperaba cada día con un motivo más profundo. Una tarde una señora se acercó y me preguntó si él era mi esposo. Me reí, nerviosa, pero por dentro algo se movió. ¿Qué éramos? Nunca me había sentido tan conectada a alguien sin decir muchas palabras. Su silencio me hablaba, sus gestos me abrazaban. Aunque él no sabía quién era, yo empezaba a conocerlo. Y sin darme cuenta, estaba empezando a enamorarme de un hombre que no recordaba ni su propio nombre. Aquella mañana el cielo estaba cubierto y el aire olía a tormenta. Yo preparaba los ramos mientras él hojeaba su cuaderno, dibujando en silencio. De repente, un auto negro se detuvo frente a nosotros. Una mujer elegante bajó apresurada, con el rostro tenso. Miró al hombre como si hubiera visto un fantasma. ¡Andrés!, gritó ella, con voz quebrada. Él levantó la vista, confundido, y su lápiz cayó al suelo. La mujer corrió a abrazarlo, pero él no reaccionó. Me quedé paralizada. Él no la reconocía, pero ella lloraba desconsoladamente, repitiendo su nombre y palabras que no entendí del todo. Le mostró una foto. Era él, más joven, abrazando a esa misma mujer y a una niña pequeña. «Soy tu hermana», dijo, temblando. Él retrocedió con miedo. «No recuerdo, lo siento», murmuró. Ella intentó contener las lágrimas, pero el dolor en su rostro era innegable. Me sentí como una intrusa, pero no podía alejarme. Esa escena partía mi alma en dos. ¿Y si él tenía una vida antes de mí? ¿Y si debía volver a ella? La mujer me miró, notando mi presencia. «¿Quién eres tú?», preguntó. No supe qué responder. ¿Qué era yo para él? ¿Solo una florista que le ofreció ayuda? Ella le pidió que la acompañara, que lo llevaría a casa, que tenía médicos que podían ayudarlo. Pero él me miró a mí, buscando una respuesta. Supe entonces que había una decisión que no me correspondía. Le dije suavemente que hiciera lo que su corazón dictara. Él bajó la mirada, indeciso. Esa noche, él no durmió en la acera. El viento soplaba fuerte y la esquina parecía más vacía que nunca. Mi alma también se quedó temblando, como las flores bajo la tormenta. Los días siguientes fueron extraños. Él venía a verme por las mañanas, pero ya no se quedaba tanto tiempo. Su cuaderno permanecía cerrado y su sonrisa era más distante. Me contaba que había ido con su hermana a un centro de ayuda. Médicos, terapias, fotografías, pero su memoria seguía siendo un laberinto sin salida. Decía que todo le resultaba ajeno, que su antigua casa no olía igual, que su habitación no le decía nada. Pero aún así, parte de él quería intentarlo. Yo lo escuchaba en silencio, mientras ataba ramos sin mirarlo. Cada palabra suya era como una espina dulce clavándose en mi pecho. Un día, me dijo que tal vez debía quedarse con su familia. «Es lo lógico», afirmó, aunque su voz sonaba rota. Yo asentí, sin poder fingir que no me dolía. Esa tarde no pude vender ni una flor. El corazón me pesaba tanto que apenas podía sonreír. El puesto, que antes era luz, se volvió gris como mi alma. Él regresó al día siguiente con una decisión a medias. No sé qué hacer. Mi mente dice una cosa, pero mi corazón otra. Y me miró con los ojos llenos de preguntas. Le tomé la mano, temblando. «No te voy a retener, pero si decides quedarte no será por obligación, sino porque aquí sientes que tienes un hogar». Se quedó en silencio. Luego apretó mi mano como si se aferrara a un hilo invisible. Aquel gesto me llenó de esperanza, aunque sabía que no era suficiente. Vivía entre dos mundos. Uno que no recordaba y otro que lo había acogido en su vacío. Y yo estaba allí amándolo sin garantías, solo con fe. Cada noche me preguntaba si al día siguiente él volvería. Y cada vez que lo veía aparecer entre la gente, sentía que aún había una historia que no había terminado de escribirse. Esa mañana él no apareció. Pasaron las horas y la esquina se sintió más vacía que nunca. Intenté concentrarme en mis flores, pero el corazón me latía inquieto.
Pregunté en la panadería, en la plaza, incluso llamé al centro donde lo atendían. Nadie lo había visto. El miedo empezó a apretar mi pecho como una garra invisible. Al anochecer regresé a casa bajo la lluvia. No pude evitar llorar. Sentí que algo se había roto, que quizás esa historia había terminado sin despedida. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la ventana, esperando ver su silueta en la oscuridad. Pero solo la lluvia respondía, golpeando el cristal como lágrimas del cielo. Al día siguiente, al llegar a mi puesto, lo vi, sentado, empapado, con los ojos rojos y el cuaderno entre las manos. Me acerqué corriendo sin entender nada. Fui a su casa, dijo, con la voz quebrada. Pensé que debía intentarlo, pero no me sentí en casa. No recordaba sus voces, ni los rincones. Me perdí entre ellos. Abrió el cuaderno y me mostró una página, un dibujo mío, rodeada de flores. Esto sí lo recuerdo, no con la mente, sino con el alma. No supe qué decir. Solo lo abracé y él apoyó la cabeza en mi hombro. Allí, en medio de la calle, mientras la ciudad seguía su curso, nosotros nos encontrábamos de nuevo. Me pidió quedarse conmigo, no como una obligación, sino como una elección. No sé si recuperaré mi memoria, pero quiero construir algo nuevo contigo. Mi corazón se llenó de una emoción imposible de describir. Era como si el universo por fin se pusiera de nuestro lado. Esa mañana, por primera vez, vendimos flores juntos. Él sonreía mientras envolvía un ramo y yo entendí que a veces perderse es la única forma de encontrarse. Con el paso de los días fuimos creando una rutina nueva. Él ya no era el hombre perdido que llegó a mi esquina, sino alguien que sonreía con el alma. Aunque su memoria no regresaba, comenzó a descubrirse a través de lo cotidiano. Aprendió a hacer ramos, a reconocer flores por su aroma, a leer las miradas de los clientes. Yo también aprendía a vivir sin miedo, a confiar en lo inesperado. Nunca me imaginé compartiendo la vida con alguien que no tenía pasado, pero eso lo hacía aún más especial. A veces despertaba por la noche con pesadillas. Se levantaba sudando, murmurando nombres que no conocía. Yo lo abrazaba en silencio hasta que volvía a la calma. Otras veces se quedaba mirando el cielo por horas. Me decía que sentía que algo lo observaba, algo que le faltaba, pero ya no lo buscaba con desesperación. Nuestro amor no tenía fotos antiguas ni promesas del pasado. Tenía gestos simples, una taza caliente, una flor regalada, una mirada que decía todo. Empezó a llamarse Elías. Eligió ese nombre porque lo vio escrito en una vieja caja de madera. Dijo que sonaba a renacer. Cuando me llamó por mi nombre completo por primera vez, sentí que algo se encendía dentro de mí. Isabel, susurró, y fue como si nos reconociéramos por primera vez. La gente del barrio ya nos conocía, nos saludaban, nos traían cosas. Una vecina tejió una bufanda para él, otra nos invitó a cenar. No éramos ricos, ni teníamos certezas, pero cada día juntos era un milagro. Y cada flor vendida era una semilla de esperanza en nuestro pequeño universo. Aprendimos que el amor no siempre necesita raíces profundas. A veces basta con florecer en el presente, regado con paciencia, ternura y una pizca de fe. Una tarde cualquiera, mientras cerrábamos el puesto, un hombre se acercó. Tenía el rostro tenso y los ojos clavados en Elías. Algo en su presencia nos heló la sangre. «Tú eres Diego, ¿verdad?», preguntó con voz firme. Elías se quedó inmóvil y sus manos temblaron. Nadie había usado ese nombre en todo ese tiempo. El hombre sacó una cartera vieja. Dentro, una foto de dos jóvenes abrazados en una playa. Uno de ellos era él. Elías, o Diego, no dijo nada. Esa noche fue larga. Hablamos por horas. Descubrimos que ese hombre era un amigo de la infancia, que lo había buscado por años tras una desaparición misteriosa. «Desapareciste tras un accidente en la costa. Dijeron que te ahogaste. Pero yo nunca creí en eso», dijo. «Eras como un hermano para mí». Elías escuchaba todo con los ojos perdidos. Después de un largo silencio, murmuró: «No lo recuerdo, pero siento que fuiste importante». No intenté retenerlo. Le dije que podía ir, buscar su pasado, responder esas preguntas que el alma le susurraba en los sueños, pero él me tomó de la mano con una firmeza distinta. Tal vez ese era mi nombre, tal vez esa fue mi vida, pero ahora soy quien eligió quedarse contigo. Comprendí entonces que el alma no siempre necesita saber de dónde viene. A veces solo necesita saber dónde se siente en casa. No volvimos a hablar de ese nombre. Siguió siendo Elías, el hombre que vendía flores conmigo, que soñaba en silencio y reía con los ojos. Y aunque su memoria nunca volvió del todo, su corazón construyó una nueva historia, la nuestra. Porque hay cosas que el alma nunca olvida, aunque no tengan nombre.
A veces creemos que el amor necesita grandes historias, recuerdos compartidos y un pasado en común. Pero yo aprendí que también puede nacer del vacío, de una esquina cualquiera, de una flor entregada con el alma. Elías no recuperó su memoria, pero construyó conmigo algo más valioso, un presente lleno de sentido. Aprendimos a mirarnos sin preguntas, a amarnos sin condiciones, a confiar sin garantías. Cada vez que lo veo sonreír al entregar un ramo, entiendo que el destino nos unió de la manera más extraña y más hermosa, porque hay encuentros que no necesitan lógica, solo verdad. Él eligió quedarse, y yo elegí creer, en nosotros, en lo simple, en los días compartidos entre flores y silencios que ya no duelen. Esta fue mi historia. La historia de cómo vendiendo flores encontré a un hombre sin pasado y terminé construyendo con él un amor que el alma jamás podrá olvidar.